Bien, entonces les pido que acompañen un poco lo que les voy a ir contando con lo que aparece en el repartido en la página número 7, que es donde empieza la descripción del ensayo. Bueno, en este caso, un poco como ven ahí, fue una plantación que se hizo en el año 2000. A partir de marzo del 2002 se instalaron los ensayos, los distintos raleos. Es un ensayo donde se están evaluando solamente esquemas de raleo, nada más, o sea, no tiene ninguna otra variable analizada, o sea, todos tienen la misma poda, el mismo manejo, el mismo laboreo, la fertilización, o sea, todo lo mismo, con las únicas variantes, como ven en el cuadro, que ahora les voy a comentar, la tabla 1, distintas combinaciones de raleo. La fuente de semilla, según me comentaba Juan Pedro, fue comprada a la caja bancaria por una cuestión de que en aquel momento no había semilla suficiente para la plantación de lo que era Columbade. En principio sería, suponemos, un huerto semillero de Florida, Estados Unidos. Eso no lo tenemos del todo confirmado, hice algunas consultas, pero bueno, sí sabemos que viene de Estados Unidos, probablemente un huerto semillero. Bueno, en este caso las parcelas, como ven ahí, son surcos que tienen 8 surcos que tienen 12 plantas, y si miran la tabla 1, es donde se describe el ensayo, vemos que se partió de más o menos 850 plantas por hectárea, y se aplicaron dos raleos. Un primer raleo al año aproximadamente 2, y un segundo raleo al año 7, y como ven ahí, en el primero se dejaron árboles remanentes por hectárea que variaron entre 400 y 700. Esos son 9 combinaciones distintas, y un último, un raleo denominado testigo, en donde no se tocó, no hubo ningún raleo, quedaron todos los árboles que había en la plantación inicial. Yo no participé en la instalación de este ensayo, pero digo, como ven ahí, lo que se buscó en su momento fue, en un primer raleo, bajar a una población relativamente intermedia, pero con números de árboles contrastantes. O sea, si vemos los raleos fueron desde 400 hasta 700 árboles por hectárea. Y en el caso del segundo raleo, un criterio similar, bajando a poblaciones que, como ven ahí, fueron de 100 a 400. En la tercera columna de la tabla es el número de árboles por hectárea que tiene actualmente cada tratamiento, que como ven son valores muy similares a los teóricos que se propusieron inicialmente. Y bueno, la última columna es el número de parcela, que se relaciona con el mapita que se ve en la página siguiente. Que sería la figura 1, por si alguien tiene interés en visitarlo. O sea, esos son 30 parcelas, cada una de las combinaciones de raleo con 3 repeticiones, digamos. Bueno, ¿qué fue lo que medimos a lo largo de todo este tiempo? Obviamente el crecimiento, como ven ahí, a partir del primer año hasta el año 21, o sea, no fueron todos los años, pero hay una serie de años donde se evaluó el crecimiento, la altura, el diámetro, el volumen individual, el volumen por hectárea, incremento medio, incremento corriente anual, etc. Y también en la última, en realidad en el segundo raleo y en la tala rasa se evaluaron distintas cuestiones de la madera que nos parecían de interés. En el raleo, digamos, del año 7 se evaluó la densidad y el rajado de las distintas combinaciones de raleo. Y en esta última, hacia los 21 años, medimos la densidad y cuestiones que tienen que ver con el uso estructural de la madera, como el módulo de elasticidad y el módulo de rotura. Entonces, yendo a los resultados, si miramos la figura 2, que está en la página número 9, una de las primeras cosas que nos interesaba saber, pensando en los distintos grados de competencia que tenían estas poblaciones, era cuál podría ser el momento de cosecha, digamos, de las distintas combinaciones de raleo. Entonces, tanto en la figura 2A como en la 2B y la 2C, que están en las páginas siguientes, graficamos las curvas de crecimiento, o sea, el volumen acumulado, el incremento medio anual y el incremento corriente anual, para cada uno de los años que yo les comentaba que se hizo las evaluaciones de crecimiento.
Entonces, a modo de ejemplo, la primera que ven en la figura OSA tiene toda la misma información, pero la línea más oscura es el incremento corriente, la línea punteada es el volumen acumulado, y la línea la más fina, digamos, el volumen acumulado, y la punteada de Lima. Entonces, señalamos algunas cosas que nos parecieron interesantes de destacar, es que en todos los casos, o sea, en todas las combinaciones de raleo, la estabilización del crecimiento se produce alrededor del año 18, a partir del cual empieza un descenso. O sea, el máximo de IMA ocurre alrededor del año 18, y también en todos los casos, como se señala con el círculo de color azul, el momento de cosecha, o sea, el momento de corte entre el incremento medio anual y el incremento corriente anual, es en el entorno de los 21 años. Si miran tanto la 2A, la 2B y la 2C, vemos que en todos los casos, independientemente de la competencia o del distinto grado de competencia que pudiera haber existido entre los distintos esquemas de raleo, los máximos se producen en el mismo momento, obviamente con distintos valores. Si miramos la escala del eje Y, cuanto más árboles por hectárea tenemos mayor volumen, pero en todos los casos los máximos ocurren en el mismo momento, y los momentos de corte o de cosecha desde el punto de vista del crecimiento también es muy similar en todos los casos, próximo a los 21 años. Si vamos a la página número 12, o sea, y miramos la figura número 3, vemos la evolución en este caso del valor promedio de los diámetros de toda la parcela, de cada combinación de raleo a lo largo del tiempo. Bueno, vemos que a partir del año 7, que es cuando se produce el segundo raleo, es cuando se comienzan a separar, digamos, los crecimientos desde el punto de vista del diámetro. Y acá yo digo, la última, donde termina la gráfica, ver unas letras, A, B, B, C, etcétera. Son una comparación de medias que hicimos posterior al análisis de varianza para ver las diferencias entre los distintos esquemas. Y bueno, como ven ahí, yo señalé las gráficas que están en verde y en azul, las cuales tienen las dos, la letra BC. Las letras no están todas por una cuestión de espacio, pero en definitiva, esos dos tratamientos que terminan en 200 árboles por hectárea combinan, no son los que tienen los crecimientos individuales más altos, que se obtienen con 100 o con 150, pero están relativamente próximos. Y lo señalé porque estos, como vamos a ver a continuación, de alguna manera también combinan altos crecimientos por hectárea. Entonces, son datos que tienen, digamos, esas dos ventajas o esas dos cosas a favor al mismo tiempo. O sea, diámetros relativamente grandes y relativamente altos volúmenes de producción de madera por hectárea. Entonces, como les decía, en la página siguiente, en la página número 13, si vemos la figura número 4, acá se muestra la evolución, pero en este caso del volumen por hectárea promedio de todos los árboles, y se ve algo muy similar, invertido, en el sentido de que las mayores poblaciones son las que tienen mayores niveles de crecimiento, pero de nuevo, si miramos las gráficas de color verde y azul, que están ahí medio por el medio de la tabla, o sea, comparten letras, no quiero entrar mucho en detalle de la comparación de medias, pero si miran las letras que están al final o a la derecha donde termina cada línea, vemos que esos son valores relativamente iguales o muy parecidos desde el punto de vista estadístico, lo que indicaría que, de nuevo, los mayores, si ven la línea punteada verde, la que crece mayor nivel por hectárea, en el caso que son todos los árboles, o sea que tiene 700 y poco, pero eso no es tanto distinto a poblaciones de 200 árboles por hectárea, que, como les decía hace un momento, no son de las mayores producciones por hectárea, están arriba y tienen altos diámetros relativamente grandes. Fernando, ¿los volúmenes son los actuales o incluso el volumen que se extrajo en el raleo? Buena pregunta. Esto es sin contar lo que se trajo en el raleo, que lo voy a comentar a continuación.
también nos interesaba ver qué pasaba digamos, con el crecimiento de los dominantes, de los 100 o de los 200 árboles dominantes. Bueno, entonces si vemos la página 14, la figura número 5, vemos que en este caso es el diámetro de los 100 dominantes para las distintas combinaciones de raleo, y el análisis muestra que hay una similitud bastante grande. O sea, si miran la gráfica, la barra de 400-100, que son los árboles remanentes, tienen la misma letra que el que tiene 700-400. O sea, los dominantes, desde el punto de vista del crecimiento, no dependen mucho de su competencia a lo largo del ciclo de cultivo. La gráfica siguiente, o sea, la figura 6, algo parecido con los 200 árboles dominantes desde el punto de vista del volumen por hectárea, pero también hacia lo mismo, una similitud muy alta, en donde todas las combinaciones de raleo, acá obviamente no pusimos la 400, porque como dice la gráfica, se hicieron con los 200 dominantes, tienen valores de crecimiento iguales desde el punto de vista estadístico. En la tabla 2 de la página, que está en la página número 15, acá sí eso tiene que ver con lo que decía Juan Pedro. Estos valores, de nuevo, de los distintos raleos, es la suma del volumen actual más lo que se extrajo en el año 7, que fue el segundo raleo. Y también una tendencia muy similar, señalé en negrita los que están subrayados por el medio de la tabla, porque tienen, si ven ahí, las poblaciones que terminan en 200 a 300, valores muy, muy similares entre sí, y en definitiva no muy distintas a las poblaciones de 300 y 400 árboles por hectárea. Esto, repito, son la suma a diferencia de lo que mostraba la figura anterior, es la suma de de la tala rasa más el raleo del segundo raleo. Y relacionado con eso, lo que vemos en la tabla número 3, acá hicimos un simulado, digamos, del trozado para madera sólida y para celulosa en los distintos, o sea, en el segundo raleo, en la tala. Esto tiene digamos, un montón de números, pero lo que me interesa destacar es que si ustedes miran la primera cosa, obviamente es un poco lo obvio, lo que se extrajo en el segundo raleo era todo celulósico, por tamaño. Y si miramos el volumen total, o sea, la suma de ambos volúmenes, o sea, lo extraído en la tala rasa y en el segundo raleo, estos son valores simulados, a diferencia con, digamos, un método de cálculo diferente de lo que se muestra en la tabla 2, pero acompañan de alguna manera los rangos. Pero si vemos ahí, si miran la última columna, o sea, la que dice volumen por hectárea total, se ve que, digamos, lo aserrable en las poblaciones de 100 a 200 árboles por hectárea es alrededor del 70% de lo producido, el 30% restante es celulósico, y ya de 250 en adelante ya la proporción de aserrable obviamente va en disminución y por lo tanto un aumento de la producción de madera para celulosa. Acá, como ven ahí al pie de la tabla, lo que asumimos en función de lo que nos informaron las empresas es determinada, digamos, largo de troza, que fue para el modelo, ¿no? La troza de 5 metros, 5,30, y el diámetro, digamos, en punta fina para cerrado de 26 y el de celulosa de 6, con cortes. ¿Cuánto tiene el Para cerrado 26 y para celulosa 6. Está al pie de la tabla 3. Son varios parámetros: el diámetro, el área basal, el número de árboles. Pero no son los datos del ensayo. Sí, son los del ensayo, exactamente. Con la población, digamos, en real, o sea, los cálculos estos en ningún caso fueron hechos con los teóricos de 200, 250, 100. O sea, con los números reales de población, con el volumen, la altura total, el diámetro máximo, la altura dominante, con los datos del ensayo. Estos datos que están en la tabla 3 a la medición del año 21. En realidad 20,8. ¿El raleo o la edad de raleo? Y el raleo de la edad sí, que fueron alrededor del año 7.
Bueno, y lo otro que les comentaba que medimos hace un momento fueron cuestiones que tienen que ver con el uso sólido de la madera, que fueron hasta el momento, porque tenemos previsto evaluar el rajado. Bueno, con la madera del segundo raleo se midió la densidad, se midió el rajado, que no lo presentamos acá, fue más o menos lo mismo, no hubo diferencia. Pero en definitiva aquí, si ustedes recuerdan, de los 100 a 400 árboles por hectárea que teníamos como última población, elegimos los contrastantes, o sea, el tratamiento 400-100, un intermedio 550-250 y el 700-400. Para no medirlos todos por una cuestión de... Esto se hizo en el marco de una tesis que, bueno, por una cuestión de tiempo elegimos los contrastantes desde ese punto de vista. Entonces ahí medimos dos cosas, la densidad corriente, o sea, con 12% de humedad, y la densidad básica con 0%. Y una cosa interesante que ya también lo habíamos observado en algún ensayo anterior, es que las poblaciones menores mejoran la densidad de la madera, en los dos casos. Un aspecto acá que interesa comentarles es que la densidad básica, o sea, la columna más oscura, se trajeron discos a 3, 5 y 7 metros de altura. Se hizo una media ponderada de cada árbol. Y la densidad corriente se extrajeron 2 trozas a 3 metros, entre 2 y 3 y entre 3 y 5 metros. O sea, de ahí se trajeron probetas para medir la densidad, el MOR, etc. Pero bueno, en ambos casos la tendencia es muy similar, con los dos tipos de densidades medidos a distintas alturas. Y bueno, lo que les decía, las menores poblaciones de alguna forma incrementan la densidad de la madera. Lo cual es una cosa interesante pensando en que las propiedades que tienen que ver con la densidad, como la resistencia mecánica, etcétera, tenderían a mejorar, cosa que no lo vimos tan así, pero bueno, interesa analizarlo, que después lo comentamos en la página 18. Bueno, y otra cosa que vimos es cómo evolucionó la densidad de la madera en las distintos momentos, o sea, del momento del raleo a la tala rasa, y lo que muestra la figura número 8 es que con menores poblaciones los incrementos en la densidad fueron más altos. O sea, si miramos la gráfica de arriba de la densidad al momento del segundo raleo, al año 7, tuvo un incremento del 13% al momento de la tala rasa, y en cambio con las poblaciones mayores de 250 y 400, los aumentos de la densidad desde el año 7 al año 21 fueron bastante más chicos. Y finalmente lo que les decía con respecto al módulo de elasticidad y módulo de rotura, que también conviene destacar que lo medimos en pequeñas probetas, lo cual implica algunas cosas. Desde el punto de vista del módulo de elasticidad, lo medido en pequeñas probetas es muy similar a probetas de tamaño comercial, o sea, el LATU lo ha medido bastante esto, y hay una sobreestimación del 10 al 15%, medido en pequeñas probetas con respecto a una tabla de tamaño, una viga comercial, por la sencilla razón de que la probeta se elige desde el punto de vista que no tenga defectos, ni nudos, ni cosas visibles por fuera, que es lo que se muestra en la tabla superior. O sea, aquí, si bien la población de 100 árboles por hectárea tendería a tener un valor de módulo de elasticidad un poco mayor, eso el análisis no lo confirma. Probablemente si se hubiera hecho un muestreo a más altura, capaz que sí. Esto tiene 2 alturas de muestreo hasta los 5 metros. Pero bueno, hay cierta tendencia que no se logra visualizar totalmente. Y en la gráfica inferior, el módulo de rotura, también la misma tendencia, o sea, valores un poco más altos, con menores poblaciones. Otro detalle, que si ustedes miran la gráfica de abajo, o sea, la inferior de la figura 9, estos valores que aparecen de MOR acá son bastante más altos que si lo midiéramos en una probeta, en una viga comercial, porque en este caso sí se sobreestima alrededor del 80%. O sea, si esto lo midiéramos en una viga, en vez de 80 podríamos tener valores de 40 o 50. Pero bueno, ya hacerlo en vigas es otra logística, es un poco más complicado, hay que llevarlo
las tablas a Montevideo, etcétera. Y en definitiva lo que nos interesaba era también un poco una referencia del comportamiento entre las distintas poblaciones. En la gráfica de arriba yo señalé una línea roja y valores de referencia que en su momento utilizó mucho LATU desde el punto de vista, digamos, de la calidad estructural. La norma japonesa que se utilizó tiene como un rango mínimo de 8.000 newton por milímetro cuadrado, lo cual es bastante inferior al que se obtuvieron en este ensayo. Ese valor que aparece ahí, 11.960, es un poco más alto de lo que se ve acá. Es algo que utiliza la norma UNIT de referencia para madera estructural. Pero bueno, en definitiva son valores que están más o menos próximos a los requerimientos de calidad establecidos por las normas internacionales, que nos da un poco la idea del tipo de madera que se estaría obteniendo con estos manejos. Bueno, y finalmente, ahora sí, para terminar, a modo de síntesis, resumiendo lo que yo les comentaba, estos resultados indican que, bueno, con 200 árboles por hectárea tenemos dos cosas al mismo tiempo, o sea, grandes diámetros, que es lo que se busca, y relativamente altos volúmenes de madera por hectárea, que tienen una distribución, digamos, de 70-30 para cerrado y para celulosa respectivamente. Con esta fuente de semilla, con este manejo, en este sitio, los turnos de cosecha serían próximos a los 20-21 años aproximadamente. Bueno, las distintas combinaciones de raleo determinan volúmenes de madera, de árboles dominantes de crecimiento muy, muy parecidos en todos los casos. Y bueno, vemos que algunas propiedades de la madera mejoran con la intensidad de raleo y otras mejoran, pero no, digamos, no podríamos ser tan categóricos desde ese punto de vista en función del análisis.